La editorial francesa L'Harmattan acaba de publicar el libro de la antropóloga argentina Julieta Quirós, El porqué de los que van, peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires, que ya ha recibido el segundo premio de ensayo antropológico concedido por el Ministerio de Cultura de Argentina. Y para hablarnos de este libro y de su trayectoria en el mundo de la antropología, Julieta Quirós ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1979, en cuya universidad vas a licenciarte en antropología. Pero cuéntanos, Julieta, ¿qué es lo que te llevó a la antropología y en particular a la antropología política? Quizás la profunda crisis del 2001 en Argentina. Bueno, en primer lugar, lo que me lleva a la antropología, que creo que es lo que a muchos antropólogos nos acerca a esa disciplina, es un interés por conocer cómo funciona la vida social, cómo hacemos vida en común y qué distintas posibilidades tenemos de hacer sociedad, ¿no?, los seres humanos. Y en el caso específico de la antropología política, claramente sí, una pregunta sobre mi propia sociedad de la Argentina, una sociedad políticamente siempre en ebullición, diría yo, con mucho movimiento y un interés por, bueno, en esta investigación que yo emprendo en los años mediados de los 2000, sí, un interés por entender distintas experiencias de movilización popular de la Argentina que ciertamente se desatan o tuvieron un punto de inflexión en 2001, ¿no? El campo de investigación de la antropología es muy amplio. Para muchos la antropología es la ciencia que estudia los fósiles humanos, por ejemplo. Sí, bueno, yo siempre cuento que yo durante muchos años, mi abuela materna, yo estudiaba antropología social, que sería como una especialidad o una rama de la antropología, y una rama que se dedica a estudiar las sociedades vivientes, las sociedades presentes del presente. Y yo siempre digo que, digamos, durante muchos años mi abuela materna me seguía recortando cada noticia de los diarios que salía sobre el descubrimiento de algún fósil o de alguna sociedad prehistórica, y yo le trataba de explicar que, bueno, que eso era más bien arqueología, que lo que yo hacía y que lo que hacemos los antropólogos sociales está más próximo en un punto a lo que hace un sociólogo, ¿no? Con tal vez alguna diferencia de perspectiva, no algunas, sino varias, pero una diferencia de perspectiva muy crucial, diría yo, que tiene que ver con preguntarnos por las diferencias humanas y también por una aproximación, un modo de conocer, en este caso, por ejemplo, en mi caso, cómo se hace política a través de un método que nosotros llamamos etnográfico, que quiere decir que uno se mete de lleno en esos fenómenos que quiere investigar. Tu abuela no se equivocaba completamente, porque en el mundo político, quizás argentino o en Europa también, hay muchos fósiles. Tenés razón. Y capaz que después empezó a hacerme algunos recortes de política con la misma lógica, creo. Julieta Quirós, ¿dónde se encuentra la frontera entre antropología y sociología? Quizás los temas de investigación se cruzan. Sí, yo creo que están íntimamente relacionadas la antropología y la sociología, y que en general es muy feliz relacionarlas, ¿no? Yo, como otros colegas, somos partidarios de promover los diálogos y la integración entre las disciplinas, inclusive con otras como la psicología, la economía, la ciencia política. En definitiva, todos nos estamos interrogando por asuntos de la vida social. Diría que en la práctica cotidiana, concreta, en la formación, en cómo nos formamos en las universidades y en qué es lo que hacemos, una diferencia bastante marcada, que sin embargo es una diferencia que creo que es enriquecedora porque contribuye al diálogo, tiene que ver con los modos de conocimiento o métodos y técnicas metodológicas que ponemos en juego para conocer o investigar la vida social. Y acá es donde la antropología, digamos, se caracteriza por este método de trabajo de campo, en donde, por ejemplo, si yo estoy interesada en estudiar estas experiencias políticas que están aconteciendo en este momento, bueno, ¿qué hace un antropólogo? Se mete en ese lugar, va a ese barrio o a esa organización o a esa movilización y se empapa de lleno en el hacer política, en lo que yo llamo el hacer política. Puede ser política u otra cosa. Si estuviéramos estudiando religión, sería, bueno, ¿cómo se hace esa religión? ¿Cómo se hacen creyentes esas personas? ¿Cómo funciona eso? ¿No? Eso es lo que tú llamas antropología de la política vivida, ¿no? Uh-huh. Viva. Exacto.
de alguna manera mi apuesta a hablar bueno, de la política vivida, de agregarle este vivida, ese adjetivo a la apuesta de investigación, tiene que ver con enfatizar esta vocación, esta tradición de la antropología de hacer de la vida social no solamente nuestra pregunta, cómo funciona la vida social, sino también el material, la materia prima con la cual nosotros construimos nuestros datos. Entonces, si yo estoy trabajando en el Gran Buenos Aires, que sería el territorio donde este libro transcurre, la Vallée, ¿no? El suburbio del Gran Buenos Aires y la vida política de ese suburbio, bueno, la apuesta es ir a estudiar cómo la política se vive ahí cotidianamente, en el día a día. Julieta Quirós, ¿cómo eres recibida cuando llegas, cuando intentas integrarte en un movimiento que está luchando por alguna causa? ¿Saben que eres antropóloga? ¿Saben que vas a estudiarlos? Bueno, sí, eso yo diría que es como el ABC, digamos, del trabajo etnográfico, del trabajo de campo etnográfico. Esa palabrita por ahí suena un poco extraña y ajena, pero refiere a esto tan concreto que es simplemente estudiar cómo la gente vive, cómo hace lo que hace, cómo hace política en mi caso. Bueno, un ABC de ese modo de conocimiento es hacer relaciones con la gente, y para eso es muy importante que nosotros podamos, es importante y es un deber, diría yo también, explicitar, bueno, cuál es nuestro rol, qué queremos hacer, por qué estamos ahí, cuáles son nuestros intereses y establecer con las personas una relación que nos permita acompañar esa cotidianidad. O sea, nuestro método consiste básicamente en hacer relaciones personales, sociales con las personas. Resumiendo, no vas de incógnito. No. En absoluto. Creo que no. Creo que a veces en el trabajo de campo se presentan situaciones donde no todo el mundo sabe exactamente qué uno está haciendo, porque como uno está participando de la vida social, no lleva el cartel de antropólogo. Entonces se encuentra con personas en esas interacciones que no necesariamente saben quién es uno, lo confunden. A mí me confundían con un vecino o con una periodista, ¿no? A veces las personas me asignaban otros roles. Entonces, pero no es, digamos, uno no va de incógnito, uno al contrario, trata de explicitar para que el otro, bueno, decida hasta dónde. Exacto. Julieta, ¿qué tiene de particular la localidad de Florencio Varela, no lejos de Buenos Aires, donde has realizado tu trabajo de campo? Bueno, Florencio Varela es un distrito de la zona sur del Gran Buenos Aires que pertenece, el Gran Buenos Aires, o sea, el área suburbana de la ciudad está dividida, digamos, en distintos cordones o franjas. A medida que se aleja, digamos, de la ciudad, esos cordones, bueno, van teniendo también distintas características sociales. El segundo cordón, el segundo anillo que rodea la ciudad de Buenos Aires y del cual forma parte este distrito, es uno de los distritos, digamos, más periféricos y relegados en términos sociales. En el momento en que yo inicio mi investigación, es uno de los distritos que registra mayores niveles de desempleo y de trabajo informal y trabajo precarizado de todo el Gran Buenos Aires, junto con otros distritos como La Matanza, que también es un lugar así emblemático también de la movilización política. Entonces, en parte, mi interés también por estudiar esta zona sur del Gran Buenos Aires, que es bastante relegada socialmente, que ha sido históricamente, tiene que ver con estas características. Cuéntanos para los no argentinos, ¿qué son las huancas? Y el movimiento de los piqueteros, por ejemplo. Bien. Bueno, cuando yo, digamos, inicio mi trabajo, yo diría que hay dos experiencias políticas populares en ese momento y que hasta el día de hoy también son las principales experiencias políticas y formas de participación política de los sectores populares en el Gran Buenos Aires, que son, por un lado, el peronismo, que es este partido y este movimiento que podríamos decir, bueno, el principal movimiento de masas y la principal identidad política popular de la Argentina desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Con un marcado aspecto social. Sí, digamos, el peronismo es el movimiento y constituido en partido a partir de los años 40, que por vía de elecciones, la primera Juan Domingo Perón, digamos, su conductor, su fundador, transforma de alguna manera la estructura y el mapa de distribución de derechos en la Argentina. Entonces es la primera
el primer o el gran reconocimiento de derechos sociales desde el Estado hacia las clases trabajadoras. Y por eso también es, bueno, una identidad política tan fuerte. Y hoy en día, ¿no? Yo diría que cuando nosotros en Argentina se habla, y creo que esto pasa en muchos países de Latinoamérica, cuando uno nombra estos territorios que son suburbanos como Gran Buenos Aires, es hablar de esta política. Decir Gran Buenos Aires es hablar de este territorio del sujeto popular, de las clases populares por excelencia y de la política de los sectores populares. El peronismo expresa eso en el Gran Buenos Aires porque es inclusive el territorio que es históricamente la base social del peronismo está en el Gran Buenos Aires. Entonces, por un lado, esa sería una experiencia, y vos me preguntás por las huancas. Entonces las huancas, Huanca, que es uno de los principales personajes de este libro y una de mis principales interlocutoras de campo, es una de las referentes barriales, es decir, dirigente barrial del peronismo. El peronismo tiene distribuido a lo largo de, digamos, de los barrios del conurbano del Gran Buenos Aires y por supuesto de otros lugares del país también, estos dirigentes barriales que tienen un contacto cotidiano con las personas y que de alguna manera operan, ¿no? como un vínculo concreto y próximo con el Estado, entre las personas y el Estado, ¿no? ¿El movimiento de los piqueteros va más allá de eso? Bueno, esa sería, digamos, una segunda o una otra experiencia política que yo me encuentro cuando empiezo a hacer mi trabajo de campo. De hecho, voy más interesada en estudiar a los llamados movimientos piqueteros, que son estas organizaciones que surgen a fines de los años 90 en Argentina, en el Gran Buenos Aires, pero también y primero en el interior del país, con, digamos, la implementación de un régimen neoliberal que establece por primera vez, creo, en la historia de la Argentina, el desempleo estructural como un nuevo rasgo, como un nuevo flagelo social. Entonces, es muy interesante porque la experiencia argentina, el desempleo produjo tuvo un efecto político organizativo, que en parte está muy ligado al peronismo. Es decir, bueno, el trabajo se fue, la gente se quedó sin trabajo, pero la organización se constituyó, la organización del desempleado, que transformó al trabajo en una reivindicación y una demanda al Estado. Entonces, esos son los movimientos llamados piqueteros en Argentina, porque el principal método de protesta que implementaron estos, que crearon y que establecieron estos movimientos en distintos puntos del país, fue el llamado piquete de ruta, o sea, el corte de ruta con neumáticos quemándose, ¿no? Con la quema de neumáticos para impedir el tránsito y, hacerse visibles frente al Estado y ante la sociedad. Bueno, acá estamos, acá estamos nosotros. ¿Es un movimiento político? ¿Las personas hacen política o la política hace a las personas? Bueno, es una pregunta que encontramos en tu libro. Sí, ese es un punto interesante que vos mencionás, porque, bueno, o por lo menos una cuestión con la que que a mí me interesa mucho, que es un poco parte del argumento del libro, es decir, cómo, no solamente las personas están haciendo política, que eso es algo que se ve en mi trabajo y que cuando uno estudia la política aparece, sino que también aparece, y es algo que uno descubre en el proceso no es tan evidente al principio, pero es algo que uno va descubriendo en el proceso de investigación, cómo el hacer política hace personas, es decir, produce, podríamos decir, formas de existir socialmente en universos que han sido muy golpeados, como por ejemplo el Gran Buenos Aires. La política aparece, la participación política, la participación en un movimiento de desocupados, la participación en las redes de un partido como el peronismo, es una forma de producir personas, de ocupar un lugar social. Hablando de este libro, que en francés se llama La politique vécue, ¿qué supuso para ti en el 2014 que el Ministerio de Cultura te concediese el segundo premio de ensayo antropológico? Bueno, para mí fue un momento muy, muy, muy grato, muy feliz, porque el libro realmente, desde su publicación original, que fue en 2011, había tenido y tuvo muy buena recepción, inclusive también muy polémica, ¿no? Fue un libro que despertó polémica
tanto al interior, digamos, de la academia, de la sociología, de la antropología, como fuera de ella también, más allá, digamos, para un público más amplio, porque se mete un poco en los debates sobre, bueno, cuál es la legitimidad, cuál es la validez, cuáles son las formas legítimas e ilegítimas de participar políticamente o de la participación popular en política. Entonces, como el libro también tiene una apuesta de sentar posición en ese debate o desarmar algunos términos de ese debate, entonces fue un libro que circuló mucho, o bastante, diría yo, tuvo caminos inesperados de circulación, y ese premio creo que de alguna manera me puso feliz, porque fue también un reconocimiento a eso, a que también, bueno, las ciencias sociales le hablamos a la gente, producimos no solamente para un grupito de especialistas, sino que tenemos cosas para decir y para aportar a los debates sociales, a cómo nos entendemos como sociedad. Has venido a París para aportar también cosas al debate social, como investigadora también invitada por el Atelier de Investigación LABEX Tepsis. ¿Qué significa para una antropóloga argentina como tú venir a intercambiar ideas con tus colegas franceses? Bueno, eso también ha sido realmente una cosa muy, 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 muy grata, esta invitación de Tepsis, del atelier que se llama Personalización de los Lazos Políticos, Etnografía y Comparación, que es un atelier dirigido por dos investigadores del CNRS, Benoît Delétoile y Jean-Louis Briquet, y es realmente un honor, un placer, porque es un interés en el trabajo que, digamos, de alguna manera, bueno, trasciende también la cuestión regional, es decir, el interés un poco en el libro que vienen mostrando estos colegas franceses y otros también, porque esta es mi segunda vez en París, la segunda vez, digamos, que vengo a discutir mi trabajo y a compartir con colegas de acá mi trabajo. No tiene que ver solamente con un interés en la cuestión, digamos, argentina o latinoamericana, sino en discutir antropología, en hablar de antropología política, de sociología política. En general, estos intercambios que vengo teniendo son interdisciplinarios. Entonces vos me preguntabas al principio de las diferencias de las disciplinas, y yo creo que el diálogo de las disciplinas es muy importante, y eso es lo que se ve, lo que, digamos, plasma en estas visitas y este interés de los colegas, así que es muy apasionante. Julieta Quirós, la situación política europea, desgraciadamente, está sufriendo cambios notables. El Brexit, este fin de semana, el no en el referéndum de Italia. ¿Se pueden establecer paralelismos con la situación argentina de hace unos 15 años? Sí, bueno, yo creo que siempre Argentina en esas ebulliciones lleva un poco la delantera, pareciera que se anticipa, y realmente ahora también es preocupante, porque en algún momento, digamos, en los años, en la década anterior, hubo ciertos caminos que se desandaron y se pudieron recomponer ciertas estructuras del tejido social, digamos, por parte del Estado también, porque cuando yo inicio mi trabajo justamente me encuentro en un Gran Buenos Aires desarmado, no organizativamente, pero sí en términos de las posibilidades de empleo, de consumo, ¿no? Etcétera. Y uno se encuentra, bueno, hoy en Argentina con ciertas cosas que están retornando, y es muy notable cómo las organizaciones volvieron, ahora están en la calle, ¿no? Entonces eso a mí en algún momento, digamos, desde la publicación del libro hasta ahora, bueno, estos movimientos de alguna manera no es que desaparecieron en los barrios para nada, ni que tampoco es que la situación social estaba resuelta, ni mucho menos. Pero bueno, ahora están de nuevo los precarizados, el trabajo precario, el desempleo, el desempleado en la calle, demandando qué se piensa hacer con esto, ¿no? Quizás tu trabajo pueda ser útil también en Europa, en un futuro no muy lejano. Quizás. Ojalá. En fin, pues ya lo saben, el libro de la antropóloga argentina Julieta Quirós, El porqué de los que van, peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires, ha sido traducido al francés por la editorial L'Harmattan. Muchísimas gracias, Julieta, por haber estado aquí con nosotros. Y si quieres volver a escuchar esta emisión, o incluso verla en vídeo, porque hoy en día se puede hacer, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, naturalmente, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permíteme también saludar a Guillaume Buffet, quien ha estado detrás de los cristales
estarles Muchas muy gracias. atento a lo que hacíamos y a cargo de la realización del programa. Gracias de nuevo y mucho éxito con este libro. Aquí en Gracias, Jordi, a vos. Buenas tardes.